Yo voy a hacer simplemente unas preguntas puntuales para ordenar los temas que estaban configurados. En el caso de alimentación, ¿cuáles serían la visión que tiene Venezuela desde el punto de vista de nuestro posicionamiento? ¿Qué cosas tenemos en función de los logros en este momento? Del comité, decirle que hoy nos posicionamos como pioneros en la garantía del derecho constitucional de la alimentación, el único país en el mundo con un ministerio dedicado al tema alimentario, el tercer país de Latinoamérica con un adecuado suministro alimentario, el tercer país en Latinoamérica con mayor disponibilidad proteica, el sexto país de Latinoamérica y el Caribe con menos desnutrición infantil y garantes del cumplimiento de las disposiciones contenidas en este pacto. Eso es todo, señor vicepresidente. En el caso de salud, uno de los temas sumamente importantes tiene que ver con todo esto de los medicamentos, de los retrovirales, el tema de las farmacias especializadas que hemos venido configurando. Sí, respecto al abastecimiento de retrovirales, durante el año 2014 han sido suministrados 42.400 pacientes con VIH medicamentos antirretrovirales para una inversión de 39 millones de dólares. Tenemos hasta 5 familias de antirretrovirales, por lo que puede garantizarse esquemas terapéuticos hasta de 12 combinaciones diferentes. Y en el tema de las farmacias de alto costo para medicamentos con absoluta gratuidad para enfermedades de baja frecuencia como hepatitis virales, artritis reumatoidea, hematológica, trasplantes, déficit de atención, y etcétera. Un cúmulo importante de enfermedades de baja frecuencia con medicamentos de muy alto costo que garantiza el tratamiento a las enfermedades catastróficas. Y por último, en la llamada Semana de Vacunación de las Américas, que en Venezuela es todo un mes, hemos avanzado en esquemas de inmunización de 6 vacunas a 14 en el proceso de revolución y sobre todo en 129 municipios priorizados. Pero ya no solo vacunamos a la población menor de 5 años, sino que ahora a toda la familia, privilegiando a las personas de la tercera edad y mujeres embarazadas y en edad fértil. Gracias, vicepresidente. El día de ayer se hizo un planteamiento vinculado a desalojos forzados de vivienda en nuestro país. Quiero confesarle al comité que nos sentimos un poco extrañados con la pregunta, sobre todo porque estamos hablando, en este caso, de la comparecencia de Venezuela, o sea, la reunión que estaríamos efectuando nosotros, entonces nos preocupamos mucho por ese tema. ¿Existen desalojos forzados en Venezuela? Nuestra viceministra de Vivienda. Existe desalojo de vivienda. Hay una materia de arrendamiento donde el Estado promulga el decreto 8.190 de rango, valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda. Todo ciudadano tiene derecho a realizar la denuncia de su desalojo y o desocupación arbitraria de la vivienda ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Atención a la Víctima en el Ministerio Público y la Defensoría Pública. Es todo. Micrófono, por favor. Micrófono. Para redondear algunos temas vinculados precisamente a la vivienda y probablemente poder acelerar parte de las repreguntas del comité en esta sesión, tiene que ver con la misión vivienda. Se asume como un programa prácticamente inédito desde el punto de vista de la satisfacción de una necesidad en nuestro país. Lo primero que hay que destacar para poder entender la gran misión vivienda es que se asume la vivienda como una necesidad social y no como una mercancía. Esa es la clave del programa. Si fuese asumida como una mercancía, sencillamente no tiene solución el problema de la vivienda. El comandante Chávez, cuando configuró originalmente el plan, vio el tema de los servicios, vio el tema de la tierra, vio el tema de los materiales, vio el tema financiero y a partir de ahí se hizo toda una arquitectura. ¿Qué es importante de la misión vivienda y de las grandes misiones en nuestro país? Procuran atender los problemas estructurales de la sociedad. Nosotros el día de ayer, ustedes hacían algunas preguntas, creo que era uno de los miembros del comité hacía una referencia sobre qué hacíamos con algunos indicadores que mostraban una disminución de la velocidad desde el punto de vista de su desaceleración. Y lo que ocurre en términos ciertos, y eso sería muy interesante debatirlo, es
cómo en el contexto de un sistema económico-social capitalista, ciertos indicadores no logran bajar nunca de determinado nivel. Se empiezan a chocar con las condiciones propias del sistema. Y eso puede ser demostrado científicamente, cómo se convierte en una asíntota prácticamente el desarrollo de varios indicadores. Es por eso que nosotros acudimos a las grandes misiones, acudimos a la Gran Misión Vivienda, a la Gran Misión Agrovenezuela, para poder romper esos indicadores. En el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela, nosotros tenemos como meta que el 40% de la población al 2019 vive en casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros no vamos a tener situación ni de ranchos ni de viviendas afectadas por materiales de construcción, ni por procesos de eliminación discreta, por lo que tiene que ver con agua potable, por lo que es la condición de hacinamiento. Ya hoy nosotros podemos mostrar indicadores que probablemente cualquiera podría congratularse de esos valores. Cualquiera que agarre y vea los valores, por ejemplo, de disminución del hacinamiento, del número de metros cuadrados construido por casa, sencillamente podría vanagloriarse de esos valores. Sin embargo, nosotros tenemos como meta que cambie absolutamente las condiciones de vida de nuestra población. Cambios fundamentales de la Misión Vivienda en relación a programas asistenciales del pasado. 1. El número de metros cuadrados por vivienda. Anteriormente eran 32 metros cuadrados por vivienda, ahorita estamos entregando casas de 72 metros cuadrados. Adicionalmente, en el concepto de equipamiento urbano, para nosotros lo que tiene que ver con la cocina, lo que tiene que ver con la nevera, son parte fundamental del equipamiento urbano, porque evidentemente tiene que ver con la condición donde se preservan los alimentos, cómo se hacen las labores de cocción, cómo se garantiza toda la sanidad desde el punto de vista de la salud de la familia para la preparación de los alimentos. Es por eso que las viviendas se entregan con parte de este equipamiento, precisamente para poder garantizarlo. Ahora lo que viene es un despliegue donde en los asentamientos no solamente existan las casas, sino que existan el empleo localizado, exista la condición de desarrollo de la cultura y adicionalmente exista la condición desde el punto de vista del desarrollo de los centros asistenciales. Si le parece, nosotros con esto podríamos hacer este cierre de esta primera parte para poder escuchar sus otras preguntas. Thank you very much. Muchísimas gracias, Excelencia, muchísimas gracias a toda la delegación. Vemos que anoche dedicaron muchas horas a trabajar, están preparadísimos. Veo que la mayoría de sus colegas han traído declaraciones escritas, preparadas para la reunión de hoy. Cedo la palabra, preguntas de seguimiento, preguntas complementarias, pero advierto a mis colegas de que tendremos tiempo solo para algunas preguntas complementarias, 6, 7 como mucho. Por favor. El primer orador en la lista, la señora Brash Gómez. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a la delegación. Muchas gracias por esta respuesta tan completa a nuestras preguntas, pero pediría una aclaración y luego tendría 2 preguntas complementarias. Yo no sé si ayer fui muy clara cuando me referí a este caso de 2004, cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo desestimó una queja, una denuncia que tenía que ver con el derecho a la salud. Yo quiero aclarar que se refiere a una apelación que hizo la Federación Sanitaria de Venezuela contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad Social en defensa de los derechos de los usuarios de la salud pública y la profesión médica, porque el Ministerio no había cumplido con su obligación de dar suministros y medicamentos a hospitales y clínicas en el país. Ese es el caso concreto al que yo me refería. En cuanto al resto de la respuesta, he tomado debida nota de lo que ha dicho la delegación, pero como usted dijo que mi referencia a un caso no quedó clara, este era el caso en cuestión. En cuanto a las cuestiones de salario mínimo y seguridad social, la verdad es que me encantaría tener un amplio diálogo con ustedes sobre esta cuestión, pero no creo que sea este el mejor momento. Así que lo que voy a hacer es repetir mis 2 preguntas sobre el salario mínimo. Nos han dado estadísticas en su tercer examen periódico, pero las estadísticas se remontan a 2011, del 99 a 2011. Esto es lo máximo a lo que van. Y todos sabemos los esfuerzos, los éxitos de sus políticas sociales de 1999 a 2011. Pero como dijo ayer el relator, nuestra tarea ahora es la de dar
una orientación al Estado parte sobre cómo seguir progresando en el ejercicio de estos derechos. Yo en otro sitio he encontrado estadísticas sobre 2012, 2013 y 2013-2014. Yo creo que son del Instituto Nacional de Estadísticas, pero corríjanme si me equivoco. Estas estadísticas, por ejemplo, para 2014, lo que vemos para esta canasta oficial es 682 bolívares y el salario mínimo es de 489. Corríjame si me equivoco, pero estos elementos yo creo vienen del Instituto Nacional de Estadísticas. Por eso me gustaría que me dijeran si son cifras erróneas. En fin, ¿me puede aclarar estas cifras? En segundo lugar, y en relación con el diálogo institucional para establecer el salario mínimo. Yo les preguntaba si había un diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores para fijar ese salario mínimo. Usted me dijo que había un órgano que ya no existe y que se ha reemplazado por una amplia consulta. ¿Podrían darnos algo más de información sobre esa amplia consulta? ¿Quiénes son los interlocutores de esa consulta? Y en cuanto a las pensiones, el jefe de delegación acaba de decirnos que todos los que tienen derecho a una pensión la recibirán. Yo me imagino que esto tiene que ver con una pensión universal para todos. ¿Lo entiendo bien? Y cuando yo le preguntaba por este mínimo, es porque todo lo que sea mínimo para nosotros es muy importante a la hora de hacer nuestras valoraciones para saber si a partir de ese mínimo se están cumpliendo o no con las obligaciones que se derivan del pacto. Muchísimas gracias, señor Getsia. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero dar mi más sincero agradecimiento a la distinguida delegación, al jefe de delegación en particular, por estas respuestas tan completas, tan analíticas, que desde luego tanto nos ayudan a los miembros del comité a entender mejor la situación en Venezuela. Mis preguntas complementarias tienen que ver con dos cuestiones. En primer lugar, con la corrupción. Nos ha llegado mucha información al respecto, ustedes también nos la han dado, pero cuando vemos el índice internacional de corrupción que prepara Transparencia Internacional, vemos que Venezuela ocupa el lugar 161 de 175 estados. Es un indicador cuanto menos preocupante. En cuanto a la corrupción más importante, el índice 100 significaría que no hay corrupción en el país. Pues bien, el índice de Venezuela es de 19, para entender la situación. No voy a entrar ahora a discutir la metodología que se utiliza para llegar a este índice, porque en cualquier caso la idea es que sí, parece que al país aún le queda mucho camino por recorrer. Entonces, este órgano independiente de lucha contra la corrupción, que habría que crear de acuerdo con el artículo 6 de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, pues ustedes a este respecto nos han dicho que hay dos órganos, uno del gobierno, otro de la Fiscalía, que se encargan de la lucha contra la corrupción. Y yo me pregunto hasta qué punto estos órganos son verdaderamente independientes, sobre todo el del gobierno, porque sí, la reglamentación